Amén. Les voy a poner en mute, hermano. ¿Me pueden escuchar? Hagan con el dedo así, que les puse en mute. ¿Me escucha, segundo? No entendí. Segundo, ¿me escucha? Haga así. Ya está. Ok, empezamos. Hoy vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo acerca de los atributos de Dios. En la clase anterior vimos que Dios no tenía un cuerpo como el que nosotros tenemos, o sea que Dios no tenía un corazón, un cerebro, que Dios no se limitaba a estas cosas. Y cuando la Biblia decía que Dios tenía manos, que Dios tenía ojos, que Dios tenía una boca, que Dios tenía pies, que Dios tenía alas, esto era una representación antropomórfica. Esto significaba que Dios se atribuía cosas de nosotros seres humanos o cosas las cuales nosotros pudiéramos entender para podernos darnos a entender sus atributos. También aprendimos en la clase anterior que Dios era invisible. ¿Qué significaba que Dios era invisible? Que a Dios nadie le ha visto. Ahora era algo importante también mencionar, que les mencioné en la anterior clase, pero también les voy a mencionar. Muchas personas pueden decir entonces Jesús no es Dios, pero nosotros sabemos que Jesús es la encarnación del Hijo de Dios, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Como también lo afirma Colosenses capítulo 2, que dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. También aprendimos que solamente a través de Jesucristo era la única manera de conocer a Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos entender y comprender quién es Dios. Recordemos, no podemos comprender a Dios completamente, pero sí podemos entender lo que Dios nos ha dejado en sus escrituras. También aprendimos que Dios es personal, porque Él era consciente de su propia existencia. O sea, Él sabe que Él existe, porque hay religiones que dicen que Dios es una fuerza, como el panteísmo, que Dios dice que Dios está en todas las cosas. Por ejemplo, en los árboles, en los animales, en todo tipo de cosas dicen que está Dios, y eso es una herejía, porque eso es parte de la creación. También aprendimos que Dios es personal porque es consciente de su propia existencia, la cual acabé de decir, y que posee un intelecto, una voluntad, y que es capaz de tener una relación con el hombre. Él puede tener una relación con nosotros, ¿por qué? Porque Él es un Dios personal. Él tiene los mismos atributos que tenemos nosotros, pero solamente que sus atributos son infinitamente, que nosotros jamás vamos a poder comprender la sabiduría y el conocimiento de Dios. El intelecto aprendimos que era la capacidad para razonar, percibir o entender. Y entendemos que Dios tiene un intelecto mucho más grande que el de nosotros. Nosotros podemos razonar, sí, pero no podemos entender todas las cosas. Sin embargo, Dios sí puede. También aprendimos que nuestros pensamientos más sabios para Dios eran considerados como una necedad o vanidad. Por esta razón dice la Biblia que Dios nos entregó la palabra de Dios para que nosotros pudiéramos ser instruidos en sus caminos, para que no nos pudiéramos perder. Por eso dice la Biblia que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sino seamos transformados mediante la meditación, la lectura de la palabra. Y hoy vamos a seguir que Dios posee voluntad. Dios posee una voluntad. Esto es una característica de una persona. Pero vamos a entender ampliamente acerca de la voluntad de Dios. Amados, como estudiamos, Dios es personal, quien es consciente de su propia existencia y posee un intelecto, o sea, la capacidad de razonar, percibir o entender.
Ahora vamos a ver cómo Dios posee una voluntad, o sea, que Él es capaz de tener esa voluntad. Lo que Él piensa, Él lo puede poner en obra. Vamos a ver la voluntad de Dios cómo es. Las escrituras claramente revelan que Dios posee una voluntad, el poder determinar sus acciones, es decir, lo que Él hará, y el fin o propósito de su creación, es decir, que Él puede hacer lo que determina con lo que Él ha hecho. Por ejemplo, Dios ha tenido la voluntad de crearnos a nosotros, y como Él es nuestro creador, Él no solamente nos ha creado, sino Él sabe cómo es que va a terminar todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Él es el que determina las cosas. Él es el que hace las cosas. Las decisiones de Dios provienen de Él mismo. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. No hay nadie que le diga lo que tiene que hacer. Él tiene una voluntad. Como vimos en las clases anteriores, Dios tiene un intelecto. O sea, Dios tiene la capacidad de pensar. Y Él puede tomar las decisiones por cuenta propia. A Él no necesita que nadie le dé un consejo. ¿Por qué? Porque su sabiduría es mucho más grande que nosotros. Por eso vimos en la anterior clase que todo lo que nosotros podamos pensar es necedad delante de Dios. Aún dice que lo más sabio de los hombres es necedad para Dios. Imaginemos lo que dice la Biblia. Ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Hay una gran y hermosa diferencia. Porque la voluntad del hombre tiene limitaciones, mientras que la voluntad de Dios no está limitada porque Él es todopoderoso. Por ejemplo, yo puedo tener en mi voluntad el querer hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy tengo la voluntad de invitarles al restaurante más caro del mundo. Pero yo tengo la voluntad, pero no tengo los medios con qué hacerlo. ¿Se dan cuenta? En mí hay la voluntad, pero algo puede impedirme hacer esa cosa. Puede ser la falta de dinero, la economía o la falta de salud que no me deje llegar a ese lugar. Entonces, mi voluntad muchas veces puede ser truncada, pero la voluntad de Dios no. Si Dios ha dicho que tal cosa va a pasar, tal cosa va a pasar. Nadie puede detener la voluntad de Dios. Por ejemplo, algunos de nosotros podemos decir, yo quisiera ser rico. Pero ese yo quisiera ser rico se queda simplemente en palabras. Pero en nosotros está la voluntad de querer ser ricos. Pero no podemos llegar a ser ricos. ¿Se dan cuenta? Pero Dios, si algo tiene que él hacer, Él lo va a hacer. Nada de lo que Dios diga se va a poder truncar. Nada de lo que Dios haya dicho, alguien lo va a poder estorbar para que eso no se cumpla. Así que es muy importante que entendamos que más que la voluntad, Dios nos ha dado la capacidad de decidir, no de llevar a cabo, porque eso solamente le pertenece a Dios. Dios es el único quien es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones o posibilidades de fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres más poderosos frecuentemente fallan. Por ejemplo, Hitler. Todo el mundo conoce a Hitler, que era un alemán que quería destruir al pueblo de Israel, a los judíos. Dice que este hombre odiaba tanto y en su voluntad dijo que él quería, acabar con todos los judíos. ¿Eso fue posible? Nunca fue posible, aunque en su voluntad él quería hacerlo, pero nunca pudo llegar a cabo ese propósito. ¿Por qué nunca pudo llegar a cabo ese propósito? Porque la Biblia dice que Dios prometió a Israel, le dijo, si alguno de vosotros pudiera contar la arena que está a la orilla del mar, solo así me olvidaría de ti, oh Israel. Solo de esa manera Dios iba a olvidar de los judíos. Entonces Hitler
podía perseguirles hasta el día de hoy a los judíos y hasta el día de hoy no hubiera acabado con ellos. Perdón. Entonces nos damos cuenta que la voluntad del hombre tiene un límite. La voluntad de Dios no tiene límite. Si Él ha determinado hacer algo, Él lo va a hacer. Ahora, amados, ¿qué nos enseña las Escrituras acerca de la voluntad de Dios? ¿Tiene alguna limitación? ¿Es posible que el hombre trunque la voluntad de Dios? ¿Es posible que el hombre pueda limitar la voluntad de Dios? De ninguna manera. Por ejemplo, vamos a poner el primer ejemplo que la Biblia nos da. Adán y Eva. Dice que Dios creó a Adán y a Eva y les puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que Dios pueda compartir con ellos su bondad, su misericordia, su amor. Todos los atributos de Dios, Él quería compartir todas las bendiciones que Dios tenía con ellos. Pero ¿qué sucede? El hombre decidió desobedecer a Dios y comió del fruto prohibido. En el momento que el hombre come del fruto prohibido, ellos se separan de Dios y dejan de recibir esas bendiciones las cuales Dios quería darles. Pero la voluntad de Dios nunca fue truncada. ¿Por qué sabemos que la voluntad de Dios nunca fue truncada? Porque la Biblia dice que todo el ser humano que se arrepienta y quiera buscar obedecer a Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, puede volver a recibir lo que Dios quería darles desde el principio. El amor, misericordia, tener piedad de cada uno de ellos. ¿Y cómo podemos comprender que la voluntad de Dios nunca fue truncada? En Apocalipsis. Apocalipsis dice que nosotros, los que hayamos creído en Él, los que hayamos perseverado, los que hayamos luchado hasta el fin, vamos a recibir todo el bien que Dios quería darnos desde el principio. Entonces se dan cuenta que el hombre no puede intervenir en las cosas de Dios. Dios pasa por encima. Aún lo que el hombre haga, Dios pasa por encima y su voluntad se sigue haciendo, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, muchas veces Dios ha decretado que una persona esté enferma. ¿Ya? Dios dice, tal persona va a estar enferma. Y de repente, muchas veces nosotros como cristianos, con un buen corazón, vamos a orar por estas personas para que se sanen. Pero estas personas no se van a sanar. ¿Por qué? Porque Dios ha decretado que estén enfermos. ¿Se dan cuenta? Es algo muy importante porque Dios tiene un plan detrás de todas estas cosas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Dice que Pablo dice que Erasco se quedó en Corintio y Trófimo se quedó en Milenio enfermo. Pablo tenía dos amigos. A uno le había dejado, como leemos, en Corintios y a otro le dejó en Mileto. Pero al hombre que le dejó en Mileto, llamado Teófilo, dice que él estaba enfermo. Imaginemos, Pablo le dejó enfermo. Pero nosotros sabemos que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Dios había usado a Pablo para hacer cantidades de milagros a las personas. Imaginemos que dice en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10, que Pablo había sanado a un paralítico que nunca había andado en su vida. Imaginemos, Dios a través de Pablo permite que un paralítico ande. Y en Hechos capítulo 19, versículo 11 al 20, dice que aún con los pañuelos de Pablo mucha gente se sanaba. Solamente con los pañuelos de Pablo la gente se sanaba. Pero sin embargo, dejó a ¿cómo se llamaba este hombre? Trófimo enfermo. Sin embargo, este hombre se quedó enfermo. Y era cristiano y creía en Dios. Pero se quedó enfermo. ¿Por qué? Porque Dios ya había decidido que esta persona esté enfermo. Esto muestra que incluso el apóstol Pablo no tenía milagros poderosos
que no tenía milagros poderosos de sanidad para usar a su voluntad. Solo podía dar un regalo de sanidad si era la voluntad y el tiempo de Dios. Entonces, estos hombres que son usados por Dios para sanar a las personas, no lo usan conforme a la voluntad de ellos, sino ellos son dirigidos por el Espíritu Santo para poder ir a orar en la persona indicada y que esa persona se salve. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Dios toca por ejemplo, nosotros hemos predicado a muchas personas y algunas personas reciben el mensaje y otras personas no reciben el mensaje? Pero Dios ya sabe desde antemano quién va a recibir y quién no va a recibir, porque Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. ¿Se dan cuenta? Son misterios que nuestro entendimiento no puede entender. Pero la Biblia dice que Dios lo conoce todo. O sea que Dios sabe qué nos determinará en el futuro, qué va a pasar y qué no va a pasar. Mientras nosotros vivamos confiados en Él, podemos estar seguros, porque todo está en sus manos. Ahora, Proverbios capítulo 19, versículo 21. Proverbios 19, versículo 21. Es un hermoso pasaje de la Biblia. Proverbios 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Muchos consejos hay en el hombre, ¿no es cierto? Muchos planes, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como seres humanos decimos, yo de aquí a un año pienso irme a Estados Unidos. Yo de aquí a un año pienso tener una casa. De aquí a 2 años pienso tener mi carro, mi familia, mis hijos. Y nosotros empezamos a dictaminar, a decir, yo en unos años voy a hacer esto, yo en unos años voy a ponerme un negocio, yo en unos años voy a estar teniendo un negocio en Ecuador, voy a tener una casa, voy a tener un carro. Y nosotros decimos, y porque tenemos pensamientos, pero la Biblia dice que nosotros no conocemos el día de mañana. ¿Quién conoce el día de mañana? Yo no conozco el día de mañana, yo no conozco qué va a pasar conmigo el día de mañana. Pero la voluntad de Dios, pero Dios sí los conoce. Entonces la voluntad de Dios permanece, el consejo de Dios permanece. Nosotros podemos decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero no sabemos si a la final vamos a poder hacer con aquello que acabamos de hablar, porque todo esto está en las manos de Dios. Todas nuestras vidas están en las manos de Dios. Por eso, cuando nosotros queramos hacer algo, encomendémoslo a Dios y pidámosle a Dios que nos ayude. Y cuando nosotros le encomendamos a Dios, podemos recibir esa voluntad de Dios, la cual dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 14. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15 dice: está hablando de las personas que toman decisiones precipitadamente. Por ejemplo, dice: vamos ahora con los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí 1 año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué es lo que será de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Nuestros planes tienen que estar bajo la voluntad de Dios. Porque todo esto dice que es pecado, porque dice, y toda jactancia semejante a esta es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado.
Nosotros ahora que conocemos la palabra de Dios, tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestros planes sean prosperados, para que todo lo que nosotros queramos hacer sea puesto en las manos de Dios y se haga. Cuando Dios dice que lo que Dios quiere, significa que Dios decide. Entonces, Dios decide si nosotros tendremos que viajar o no tenemos que viajar. Dios decide si yo me tengo que mover de Londres o no me tengo que mover de Londres. Pero yo no puedo hoy airarme y decir yo mañana me largo de Londres porque Londres me ha tratado mal. No puedo. ¿Por qué? Porque puede ser que no estés haciendo la voluntad de Dios. Y por no hacer la voluntad de Dios, puede ser que al lugar que yo vaya, no me vaya bien. Por cuanto me he ido apresuradamente, precipitadamente. Isaías 14, versículo 27. Isaías 14, versículo 27. Isaías 14, versículo 27 dice: ¿Qué puso el mundo como un desierto? ¿Quién asoló sus ciudades? Que a sus presos nunca abrió la cárcel, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá, y su mano extendida, y quién le hará retroceder. ¿Quién podrá cambiar los planes de Dios? Nadie. Recuerden, Dios es soberano. Dios hace lo que le place. Si Dios ha determinado que nosotros vamos a ser salvos, ¿quién va a quitarnos nuestra salvación? Nadie. Si Dios ha determinado que yo voy a vivir hasta los 120 años, ¿quién me va a poder quitar la vida antes de los 120 años? Nadie. Pero si Dios ha determinado que yo el día de mañana tengo que morir, ¿quién va a poder detenerle a Dios? Nadie. Porque lo que Él ha determinado lo va a hacer. Por cuanto Él es soberano. Por eso nosotros tenemos que descansar. Si hoy tenemos salud o no tenemos salud, tenemos que descansar. ¿Por qué? Porque todo está en las manos de Dios. Isaías 46, versículo 9 al 10. Isaías 46, versículo 9 al 10. Dice la Biblia, en Isaías 46, versículos 9 al 10, dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. Muchos pueden decir que Dios puede predecir el futuro. Dios no predice el futuro. No porque Dios no predice el futuro, sino Él es el que hace el futuro. Él es el que ordena el futuro, es el que lo determina, el que lo decreta. A Dios no necesita estar viendo porque Él es el que ha hecho. Él es el que determina cómo va a terminar y cómo se va a terminar el fin de los tiempos. ¿Se dan cuenta? Dios es el que determina. Y si Él ha determinado que dice que en los últimos tiempos, ¿cómo va a terminar la tierra? En el Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia? Que el ser humano va a recibir el juicio de Dios. Y así va a determinar el fin de esta tierra. Y de ahí va a llegar el milenio y muchas cosas las cuales Dios tiene preparadas. Pero Él es el que ha decidido que todas estas cosas pasen. Nadie le ha dicho a Dios. Él ha dicho que esto va a suceder y eso es lo que tiene que suceder.
Vamos a leer Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35 dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Daniel 4, versículo 34-35 dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reinado por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él hace lo que quiere. Nosotros no podemos hacer lo que queramos, aunque la persona más rebelde no puede hacer lo que quiere. Dios tiene voluntad, y más allá de voluntad, Dios tiene el poder para cumplir su voluntad. Eso es lo que tenemos que entender. Dios dirige los cielos y la tierra. Dios dirige los habitantes de la tierra, a todo ser humano, a todo animal. Dios lo está usando para el propósito y para el cumplimiento de su voluntad. Dios siempre va a recibir la gloria. Siempre va a recibir la gloria, porque todo lo que está pasando es conforme a su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice: En él asimismo tuvimos la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. ¿Se dan cuenta lo que dice la Biblia? Dice: habiendo sido predestinados. Antes de que la tierra fuera formada, Dios determinó en su soberanía que cada pecador elegido, sin importar cuál vil, inútil y merecedor de la muerte, fuera hecho justo al confiar en Cristo Jesús. Aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por una persona o fuerza fuera de sí mismo, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer simplemente porque ellas contradicen su santo y justo carácter. Esto es muy importante porque dice la Biblia: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Dice la Biblia: muchos son llamados y pocos son los escogidos. Aquellos que deciden abrir su corazón a Dios, esas personas van a ser guardados hasta el fin de los tiempos. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos, para que no puedan perder su salvación. Pero Dios sabe también de aquellos que no van a querer recibir esa salvación. Dios sabe qué hay en lo profundo de nuestros corazones. ¿Somos sinceros o si no somos sinceros? Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Entonces a Dios nadie le puede engañar. Dios sabe quién cree y quién no cree. Por eso dice la Biblia que si hoy escucharan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, sino permítanle a Dios que haga la obra. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéramos infieles,
Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es inmutable. Él es el mismo de Génesis hasta Apocalipsis. Él no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él no puede cambiar. Porque Él es perfecto. Él es inmutable. Es muy importante que entendamos esto porque hay muchas personas que se confunden y leen el Antiguo Testamento y dicen, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo. Dicen, el Dios del Antiguo Testamento era cruel, no amaba, era un Dios, era un dictador. Pero dicen, pero el Dios del Antiguo Testamento es cariñoso, es eterno. Esto es una herejía y es una blasfemia, porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Por eso dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. O sea que Él no puede cambiar. ¿Se dan cuenta? Él no cambia. Si en el Antiguo Testamento Dios había dicho que la salvación es por la fe, en el Nuevo Testamento la salvación también es por la fe. Esto para nosotros es una buena noticia, que Dios no cambie. Porque imaginémonos un Dios todopoderoso y con un poder infinito, que cuando se levante con el pie derecho sea bueno con nosotros y que cuando se levante con el pie izquierdo sea malo con nosotros. Imaginemos, nosotros tendríamos que estar asustados, pero tenemos que estar confiados. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Porque si el Antiguo Testamento dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que también Dios es fuego consumidor. Él no ha cambiado. Si nosotros nos portamos mal, vamos a recibir según lo que nosotros hagamos. Pero si nosotros regresamos a Dios, vamos a seguir recibiendo la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Dios no puede cambiar, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a dar ese amor, porque Él es amor. Pero también Él no puede negarse a ser justo. Y si nosotros no hacemos lo que es de Dios, vamos a recibir el castigo de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? Sabiendo esto, tenemos que estar tranquilos porque todas las promesas de Dios se van a cumplir tarde que temprano. Dios dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Si nosotros perseveramos leyendo la palabra, orando y pidiendo a Dios que nos ayude a cambiar, vamos a ser salvos. Creyendo en el sacrificio, primeramente, que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De ahí para adelante podemos recibir las bendiciones de Dios. Y voy a terminar con este pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia. En Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Dice la Biblia que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos tentados, dice la Biblia, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y nuestra concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. O sea que todo el pecado, toda tentación proviene de nosotros. Un ejemplo, una persona que trabaja, por ejemplo, en un edificio
y tiene una secretaria, puede llegar a decir, Dios me está tentando a mí con esta secretaria. Pero es que Dios no le está tentando. Él está siendo tentado por sus concupiscencias, por su carnalidad, por su naturaleza caída. Por eso Él se siente atraído por eso. Pero Él tiene la posibilidad de cambiar eso. ¿Cuál es esa posibilidad? Simplemente poniendo un hombre como secretario. Y se acabó. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias. También dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, o sea, Dios no puede hacer el mal. Él no puede, absolutamente no puede hacer lo malo. Porque Él es perfecto. Por ejemplo, Dios no nos tienta a nosotros los seres humanos. Dios nos prueba. Es algo muy diferente la tentación que la prueba. Dios nos prueba. ¿Cómo nos prueba? Por ejemplo, en la economía. Muchas veces nosotros en la economía estamos yendo de mal en peor. Vamos mal en peor. Pero ¿por qué permite Dios que todo esto pase y acontezca en nuestras vidas? Para ver qué hay en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Porque cuando, como dice Job, como dijo este hombre llamado Julio Mengar, es fácil adorar a Dios cuando todo está bien. Pero es difícil adorar cuando todo está mal. Entonces cuando la economía está yendo mal, porque es una prueba del Señor, ¿cómo vamos a reaccionar? Nos vamos a quejar con Dios y vamos a decir, ¿para esto Dios te sirvo? ¿Para esto oro? ¿Para recibir todas estas cosas malas? Me iba mejor cuando iba en el mundo, tenía dinero, no me hacía falta de nada, tenía para comprar todo lo que yo quería. Entonces Dios nos pone a prueba, ¿para qué? Para que manifestemos lo que hay en nuestros corazones. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. También Dios nos puede probar en nuestra salud. Por ejemplo, imaginémonos, yo personalmente acabo de pasar este accidente con la bici. Yo podía rebelarme contra Dios, pero yo no me rebelo contra Dios. ¿Saben por qué? Porque Él sabe lo que hace. Porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso. Porque Él no se ha olvidado de mí. Entonces yo permanezco en paz. Porque sé que el Señor pone pruebas. Pero sé que en ninguna de ellas Él me va a abandonar. Siete veces cae el justo, pero de todas ellas Jehová lo librará, Jehová lo levantará. Yo puedo vivir confiado porque yo sé en quién he confiado. Y sé que mientras mi corazón permanezca en Él, nada malo podrá pasar. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros no podemos rebelarnos contra Dios. Si Dios hubiera decidido que yo partiera hace 3 días, hubiera tenido que partir, lamentablemente. Pero nosotros no nos hubiéramos podido rebelar contra Dios, porque esa era la voluntad de Dios. Y nadie puede irse en contra de la voluntad de Dios. Pero si Dios me ha dado la oportunidad de vivir, voy a seguir confiando en Él, porque Él tiene un propósito grande conmigo. Y hasta donde Él me permita vivir, llegaré. Entonces esta ha sido la palabra de Dios. Dios tiene voluntad. La voluntad de Dios no puede ser truncada. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.